encontraba sumida nuevamente en aquellos pensamientos que florecían a mitad de la noche. Su cuerpo se negaba a realizar cualquier movimiento que la alejara de la cama. Por otro lado, a cada minuto que pasaba se hacía más notoria la idea de que su mente cargaba con vida propia. Parpadeaba repetidamente al compás de las notificaciones que saltaban en su computador, pero sin tener fuerza o voluntad de revisar siquiera una, pues en ese momento lo único que ansiaba encontrar era un motivo razonable para abandonar el peligroso estado vegetal que había creado ella misma en su propio cuerpo. Sin embargo, ese dichoso motivo no fue el que se presentó, sino un creciente malestar que logró una apresurada corrida al baño. Al llegar y posicionar su pesada cabeza en el respaldo del inodoro, no obtuvo respuesta alguna proveniente de su cuerpo. Más bien, un hilo de saliva recorriendo su boca sin intención de cesar. Cerró sus ojos con un intenso coraje y se distanció lentamente de aquel lugar suspirando. A su vez, con cansancio, al retomar su dirección hacia su habitación, se percató de una alerta que iluminó enteramente la pantalla de aquel computador viejo. Una constante llamada de su entorno laboral se hizo presente y todo su pensar guardó silencio. Ella, sin opciones para oponerse, se preparó para enfrentar un friolento viaje hacia el psiquiátrico White, donde trabajaba. Al finalizar su viaje se encontró frente a una escena genuinamente extraña. Sin embargo, poca quietud esperaba de ese sitio. Observaba a su alrededor con un cosquilleo interno y unos párpados cada vez más pesados. Alguien, a distancia, compartió una mirada con ella y se acercó sin perder ni un segundo. Justo a tiempo, jefa. Espero no haberla molestado por tan repentina llamada. Escupió rápidamente, con una gran distracción por lo que pasaba alrededor. Todo lo contrario, hizo lo correcto y por favor, llámeme Beth. Mencionó con sequedad. Sin apartar la vista comenzó a dar paso a la entrada de aquel establecimiento. El mundo que envolvía aquel lugar era todo lo contrario al ambiente que ofrecía el exterior. Lo que más sorprendía de ahí era Beth, una mujer con aspecto pálido y enfermo. Sus ojeras que exponían indirectamente las innumerables noches de insomnio y pesar, y ese semblante marcado que podía desafiar a la muerte sin dudar. Tomó asiento delante de su nuevo paciente, el cual tiempo atrás había realizado el dichoso escándalo en la puerta de entrada. Sin mucha espera dio inicio a la conversación que retomaba cotidianamente con muchos otros. ¿Podrías contarme el motivo del por qué te encuentras aquí? El hombre frente a ella la miraba con unos ojos extremadamente fuera de órbita. ¿Sabe por qué estoy aquí? Su voz resonó por todo el lugar. Agitó levemente su estómago y recordó lo sucedido apenas unas horas atrás. La imagen de aquel hombre decía a gritos las razones de su retenimiento. Es una situación por la que están pasando millones de personas. Ahora te volveré a preguntar y quiero una respuesta directa. ¿Por qué crees que estás aquí? Tomó el tiempo necesario para la respuesta que buscaba y con una voz extremadamente suave soltó. Estaba harto de ese lugar, de la angustia creciente de saber que aquello que trataba de evitar a toda costa podía habitar en mí sin darme cuenta. Se notaba la desesperación en cada palabra que salía de su boca, lo cual hizo reflexionar a Beth. Después de un corto suspiro, retomó conversación. ¿Puedes ver que tu lucha constante contra algo que creías que te haría daño terminó siendo solo tú? No se escuchó nada proveniente del paciente. De un momento a otro, un estruendo la sorprendió. Usted no lo entiende. ¿Cómo espera que siga mi vida si no puedo hacer nada? Nos mantienen encerrados como ratas mientras se apoderan de todo, pero no son capaces de ver el poder que carga esa cosa. Entra en ti y no se va hasta acabar contigo por completo. ¿Y me culpan a mí por ser el único que lo nota?
Su furia incrementaba tanto como los constantes golpes que impactaban sobre la mesa que los separaba. Sus venas brotaron de su cuello y las lágrimas comenzaron a salir. Pero solo hubo silencio por parte de Beth. No era la impresión de la reacción del paciente lo que había provocado su actitud, sino que procesando todo lo antes dicho. ¿Qué significaba el hecho de sentirse igual? Sentirse mal todo el tiempo no era por causa de esa cosa. El problema no era el malestar externo, era el que se provocaba ella misma. De pronto volvió a escuchar esa voz gruesa. ¿Es tan malo sentir miedo? Envolvió sus brazos en sí mismo y se contrajo en su asiento mientras continuaba hablando. Porque todos me decían de lo que era capaz esa cosa, pero nadie de lo que era capaz yo. Prometieron protegerme de ese mal, pero ¿quién me protegía de mí mismo? Las lágrimas no paraban. Los puños de la mujer se tornaban poco a poco de un color carmín por la fuerza que plasmaba en ellos. No entendía ese sentimiento que había surgido en ella. No sabía si era por ver el estado tan desgarrador de ese hombre, o por el hecho de reconocer que todo este tiempo ella había lucido igual o incluso peor. Tales pensamientos quedaron en el aire al darse cuenta que el silencio volvió a reinar. Su mirada trató de volver hacia aquel sujeto frente a ella, pero no encontró nada ni a nadie. El miedo superó todas las emociones que emanaron de ella hace apenas unos segundos. Sabía que una opción del paradero de ese hombre podía ser a su espalda, pero rogaba estar equivocada, así que inhaló fuertemente y tomó todo su valor para proceder. Al girar su cabeza hacia el resto de la habitación, se encontró con la nada absoluta. ¿Se encuentra bien? Una voz grave volvió a resonar. El terror y la sorpresa hicieron que su cuerpo reaccionara sin previo aviso, y volvió su mirada hacia el frente. La persona que visualizaba dio un pequeño salto en su asiento por la extraña acción realizada por ella. ¿Quién es usted? Su cuerpo logró emitir una vez más su voz, ahora temblorosa y confundida. Soy tu nuevo psiquiatra. Al no recibir una respuesta por parte de ella, siguió hablando. Hace unos minutos me estabas relatando la razón del por qué estás aquí, pero tal parece que algo te interrumpió. ¿Estás bien? Beth tragó saliva. No paró de observar sus manos ya rojas, tratando de comprender lo que sucedía. Tantas preguntas en su cabeza comenzaron a crear un dolor insoportable. En ese instante, volvió a sentir ese cosquilleo en su estómago, ese que ya había experimentado. En ese momento, recordó aquel malestar que sintió esa noche en su habitación y que intentó liberar sin éxito. Fue ahí donde ese hilo de saliva se convirtió en una cascada sin fin, la cual estaba cargada de todo el malestar que provocó y causó en ella, y no del malestar mundialmente llamado COVID-19.